Good evening, everybody. Welcome. Took us a little bit longer to get reset up because we did this presentation in English only at 5 o'clock. And so we are now live streaming and we're also recording it, and we will post it by the end of the week. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Acabamos de terminar la presentación en inglés. Estamos también grabando la presentación y va a estar también en nuestra página web para que puedan ustedes revisar la información después. All right, I'm sharing my screen now. Va a compartir ella la pantalla. All right, we have a couple of ground rules for tonight. As you've read in my weekly emails, that these are different and difficult times with evolving parameters, but we will have civil and respectful treatment for all stakeholders. This is a presentation, not a question and answer, so unless you're a presenter, you have been muted. You can use the chat feature, or you can always email our bilingual parent coordinator or our SAP coordinator to get your questions answered. Ahorita vamos a decir unas reglas para la presentación. Esta es una presentación, no es pregunta y respuesta. Si usted quiere hacer una pregunta, por favor use el chat, que es donde usted puede mandar un mensaje para que le contesten en el mensaje. La directora señora Burbank ha dicho que han sido tiempos muy difíciles para todos nosotros, y los parámetros para esta presentación es de que todos seamos respetuosos, y como dije ya antes, si ustedes quieren pueden hacer sus preguntas en el chat. And so our mission statement that all Woodside students can and will learn remains true even as we launch distance learning for the second time. Nuestra declaración de propósito de toda la escuela es que todos los estudiantes pueden y aprenderán. Ya esta es la segunda etapa del aprendizaje a distancia. And so you know we're known as the Sunflower School. We know that we use non-academic means toward academic ends. So we always start with belonging and building belonging in an online environment. That's what we've been working at getting better at over this summer. I take very seriously my role, as in my family, I was a first-time college goer and first-time college graduate. So I take very seriously my role for your student to also become college ready, but also college successful. Nuestra escuela, como ustedes habrán escuchado, somos la escuela de los girasoles, esas flores tan bonitas. Tomamos muy en serio que los estudiantes tengan un sentido de pertenencia en nuestra escuela. La directora compartió que es la primera de su familia que se graduó y fue a la universidad. Para ella, su sueño también es que los estudiantes de ustedes también sean muy exitosos aquí en la escuela. And so you'll see that for tonight's presentation, only about 45 minutes, we will have multiple presenters and topics and 3 awesome translators. Esta noche van a haber muchos temas, como usted puede mirar acá. Van a haber muchos presentadores, pero van a haber 3 traductores. Solamente tenemos 45 minutos para esta presentación. So we've all learned a lot since last spring, and we've worked hard over the summer to correct the things that didn't go right for your students. Some students loved sleeping in without a bell schedule, but you had trouble getting your student up. Some students thrived in certain classes and other students didn't in that same class. So what we're working on over this summer to launch the new distance learning is a more consistent student experience with consistent expectations for students.
like a bell schedule, like attendance being taken, like letter grades, like teachers being available. Wow. Too much? Hemos estado trabajando muy duro este verano para asegurarnos que estemos listos al principio de este año escolar. Tal vez ustedes, como los estudiantes, han tenido la oportunidad de dormir un poquito más y ajustarse a un horario es un poco difícil. Ahora vamos a hablar sobre las expectativas que hemos puesto para los estudiantes, especialmente que los niños estén en un horario específico, no como estaban anteriormente, que podían hacer el trabajo y también ellos podían entregarlo cuando podían. Vamos a compartir este horario que tenemos aquí de hora a hora y solamente los estudiantes van a estar en sus clases 70 minutos todos los días. So the bell schedule, Ms. Mooney, would you like to talk about the bell schedule? El horario escolar que tenemos para este año, como ustedes están mirando, los estudiantes ahora van a estar 70 minutos por cada clase. Vamos a seguir siempre el sistema A y el sistema B. Las clases A son las clases que son nonas, 1, 3, 5 y 7. Y las clases B son las clases del segundo, cuarto y sexto. Y ahora, como ustedes miran, tenemos el periodo 0 a final del día. Usualmente el periodo 0 es en la mañana. Como ustedes pueden ver, los estudiantes que no tienen la clase 0 van a terminar un poco temprano con sus maestros a la 1:05, porque solamente tendrán el periodo 2, 4 y 6 los martes, que es el día B. Oops. Where'd it go? No sé. I don't. Es importante entender también que en el horario los estudiantes vamos a tomar asistencia. So es importante que entran en línea durante ese tiempo. No como el año pasado que podían entrar cuando querían. Ahora es un horario que necesitan seguir. So es importante que entendamos eso. Que cuando 8:30 viene el primer periodo, el lunes, cada lunes el primer periodo va a comenzar a las 8:30, los estudiantes necesitan inscribir a las 8:30. Si tienen alguna pregunta sobre el horario, ustedes Just pueden... a minute. Oh. Sorry. Can you introduce Ms. Mazet for this, just so that our parents have a face with the name, even though that the speaker, she doesn't speak Spanish, like I don't speak Spanish, sorry. Ahora le voy a presentar a la vicedirectora que está encargada de todo lo que tiene que ver con la academia y la escuela. Por ejemplo, las clases, cómo asignar las clases a los estudiantes. La señora Macei, Diane Macei, la vicedirectora, y va a aparecer ahorita. Here she is. Welcome. Thank you very much for being here tonight with us. Quiero dar las gracias a todos por estar acá. Go ahead. So vamos a comenzar escuela el lunes, el 17 de agosto. Todo en línea. So no físicamente aquí en escuela, pero todo en línea. Entendemos, queremos que ustedes entiendan que estudiantes van a recibir su horario en línea el 8 de agosto, es un sábado. Ahí van a saber exactamente qué clase van a tener, en qué tiempo en su horario. También que los maestros van a seguir el horario del minuto. So, sabiendo que, como hablamos antes, cuando comienza el periodo, los estudiantes necesitan estar ahí. También van a recibir grados, letras. Antes era pasando o no pasando. Ahora vamos a regresar al normal con grados. Estudiantes van a recibir calificaciones. Como años pasados. Y también que los maestros van a estar vivo en línea durante ese tiempo, no el tiempo entero, no 70 minutos entero, pero van a estar vivos durante ese tiempo. Los maestros van a hablar las expectaciones, van a decir esas expectativas a los estudiantes del asunto de trabajo,
de dónde pueden encontrar su tarea y todo eso. So van a explicar todo eso y los estudiantes van a necesitar a estar en línea durante el tiempo de clase cada día. Otra vez, clases son lunes, martes, no miércoles. Van a tener tareas, pero no clases, y jueves y viernes con clases otra vez. Otra vez, aprendiendo del año pasado, queremos estar seguro que cada estudiante tiene una computadora, tiene acceso al internet, tiene las cosas necesarias para poder estar en línea con la escuela. Si tu estudiante necesita una computadora o ustedes en la familia necesitan más seguro internet, podemos ayudar con eso. Vamos a tener una link que puedes entrar para pedir la ayuda y vamos a regresar con la ayuda que necesitas. Es importante que ustedes digan a nosotros que necesitas ese apoyo porque los estudiantes van a necesitar entrar en línea cada día. Es importante que no hay cosas que no lo dejan entrar. También, como digo, los maestros van a estar vivos en línea con los estudiantes durante ese tiempo. Eso es importante que si pierdan ese tiempo, no van a perder qué están aprendiendo durante ese tiempo. También estudiantes van a recibir tareas y trabajos para el class y también para después del class. Vamos a regresar en ese asunto, que estudiantes van a tener mucho más trabajo que tenían terminando el año. También vamos a tener apoyos para estudiantes en educación especial y estudiantes aprendiendo el idioma nuevo al país. Vamos aprendiendo del año pasado, vamos a tener más apoyos directamente para estudiantes que son en esos grupos. Vamos a tener lugares en escuela que estudiantes pueden venir para poder tener acceso al internet si es necesario. No vamos a tener clases, pero sí van a tener lugares en escuela que pueden usar el internet si no lo puedes usar en la casa todo el tiempo. And Mr. Negri, I put the link in the chat for parents to look at, and it's run by a student ID number. Si ves adentro del chat que la señora Miss Mooney ha hablado, si necesitas esa ayuda de computadora o de internet o cualquier cosa, puedes entrar en ese link ahí, puedes hacer clic y decirnos qué necesitas. Vas a necesitar el número de estudiantes de tu estudiante. Si eres nuevo a la escuela, vas a recibir ese número de estudiante en tu horario, y los padres van a recibir una correo del distrito explicando cómo puedes entrar. Tenemos dos sistemas que quiero explicar un poco de y cómo te puede ayudar durante este tiempo que estamos en línea y después. La primera es el Infinite Campus. Es un programa, un sistema que los padres y estudiantes tienen acceso al horario de los estudiantes. Como digo, el 8 de agosto vas a poder entrar en línea y ver tu horario. Qué clases tienes, qué son los maestros, qué periodos. También puedes ver asistencia, calificaciones, puedes ver casi todo necesario adentro de Infinite Campus para entender dónde está tu estudiante. La otro sistema que tenemos es Canvas. Canvas es el sistema que estudiantes van a usar más que todo. Es el sistema que puedes ver tareas, puedes ver el trabajos
que están pidiendo los maestros de tus estudiantes. También van a tener grados o calificaciones ahí del minuto. So, no son oficial, pero son del minuto. So, si tu estudiante entregó todo, ahí vas a ver que todo está entregado y que es calificación de tus estudiantes. También puedes comunicar con maestros, con cualquier persona en la escuela, con el Canvas. So, si solo necesitas entrar el nombre de la persona que quieres comunicar con y vas a ver su correo electrónico ahí y puedes comunicar. Como digo, estudiantes tienen acceso con el número de estudiantes y también su password para entrar. Normalmente son los iniciales y el 6 números de la fecha de nacimiento. So, dos números del mes, 2 números del día y 2 números del año. Para las familias, para los padres, vas a recibir un correo, no un correo electrónico, perdóname, vas a recibir en el correo tu login, cómo puedes usar los programas, el entrada y también tu password, tu palabra secreto para poder entrar. Y todo va, como digo, el horario va a estar ahí el 8 de agosto para ver y quieres ver eso a ese tiempo. Si notas que hay errores en tu horario, si crees que algo debe estar ahí también en el horario va a tener el nombre de tu consejero o el consejero de tu estudiante. Y ahí pueden mandarle un correo electrónico preguntando o pidiendo cualquier cosa necesario para estar listo el primer día de escuela, el 17 de agosto. Queremos que estudiantes están en sus propias clases, listo a aprender. So, es importante como padres que ayuden a tus estudiantes a entrar el 8 de agosto o un par de días después para ver su horario y estar preparado para comenzar escuela el 17 de agosto. Next up with safety protocols will be AVP Chuck Belskow. Ahora, este es el señor Belskow, es nuestro subdirector que se encarga de la seguridad también. We want to make sure your student is safe both in their learning experience and when hopefully they will eventually come on to campus. Ms. Mooney will explain more. I'm very proud that I've been at Woodside since 2001. El subdirector ha estado en Woodside desde el 2001. Él ha designado que yo les dé esta presentación. Ahora estamos hablando de cómo mantenernos seguros y cómo mantener a nuestros hijos que tengan el mejor comportamiento esperado. Estamos hablando ahora de las reglas de comportamiento a distancia, ¿no? Aprendizaje a distancia, porque obviamente no estamos en escuela. Estamos pidiendo que los niños continúen siendo muy respetuosos a todos los miembros de nuestra escuela, especialmente con el idioma, el lenguaje que ellos hablan, cuando se están comunicando con los maestros, cuando están haciendo trabajo en grupo, que siempre tengan lenguaje apropiado, especialmente cuando están usando el sistema Zoom, que estamos usando acá también. Los maestros les van a principio del año, les van a dar a sus hijos las expectativas de cómo comportarse en línea cuando están trabajando. También otras leyes, reglas que tenemos es que los niños tengan una integridad académica impecable. Eso quiere decir que los niños siempre hagan su propio trabajo, que los niños no copien ya sea de la red, del internet, o que le copien el trabajo a otro niño, especialmente cuando están tomando exámenes o cuando están tomando pruebas, porque obviamente están en casa y queremos que ellos le copien el trabajo a otro niño, especialmente cuando están tomando exámenes o cuando están tomando pruebas, porque obviamente están en casa y queremos que ellos le copien el trabajo. I can hear myself talking. Okay, are we okay now? I think so. Make sure you're muting yourself, folks. Thank you.
Ok, entonces voy a continuar. Cuando los niños están haciendo sus trabajos, como dije anteriormente, que por favor le den crédito a las personas que están escribiendo, por ejemplo, un artículo en el internet. Como dije anteriormente, los maestros les van a decir eso. Otra cosa que es importante es seguridad cuando ustedes vienen a visitar la escuela. La escuela está abierta no para clases, pero está abierta en caso que quieran venir, tal vez hablar con el consejero o si tienen una cita. Siempre que vengan a la escuela, desde ahora hasta octubre, necesitan tener una cita previa. Llamen a la escuela, hagan una cita y tienen que seguir, por ejemplo, tienen que seguir todos los protocolos que nos ha dado el Departamento de Salud del Condado de San Mateo, y estos tienen que ser que ustedes tienen que venir a la escuela con un cubreboca, con una mascarilla. Se les va a tomar la temperatura cuando lleguen y tienen ustedes que firmar cuando lleguen a la escuela. Y también ustedes pueden venir a la escuela y hacer cualquier negocio específicamente técnico, si van a recoger algo de la biblioteca o si quieren hablar sobre algo académico. Thank you, Ms. Mooney. And now to talk about arena check-in registration is AVP Wendy Porter. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora no tengo más español. So, arena check-in is something that we've done every year because it works for students. It's they come into the gym and they go through various things. We're going to have a smaller version this year. It's scheduled for the date on the slide, but it could change as health guidelines from the county continue to change. Es Marisela López, coordinadora de padres. Muchas gracias por estar aquí. La señora Porter está diciendo que para este registro que se hace de los estudiantes va a ser para los estudiantes del 9º grado y para los estudiantes nuevos en Woodside el sábado 8 de agosto de 9 a 1:30 y va a ser de 15 minutos el tiempo para cada uno y va a ser por apellido. La foto de la escuela, tentativamente, pensamos que la van a tomar ahí en el gimnasio. Los libros los van a ir a recoger a la biblioteca, también el horario, una agenda y otra información. Ahora el tour va a ser guiado por ellos mismos y hay un mapa con las estaciones, los lugares claves que los estudiantes deben acudir. También se va a revisar la temperatura, tienen que venir con cubrebocas y estar a la distancia social, mantener la distancia social. Se va a limitar el número de estudiantes en el gimnasio y en la biblioteca, así que por favor no vengan con varias personas, no traigan a más personas, solamente a su estudiante. Y la fecha para hacer correcciones va a ser el viernes 14 de agosto de 9 a 1. Para los estudiantes del 10, 11 y 12 grados, la distribución de los libros de texto es la semana del 17 de agosto. Pueden ver con los maestros esto o también mandar un email o también irse al sitio web de la escuela y ahí va a estar los días y las horas. La foto este año a ellos no se les va a tomar, se va a poner la misma que tuvieron el año pasado y también los horarios, el horario para las fotos nuevas, o sea, cuando se les vaya a tomar, va a ser ya durante el año escolar. No lo sabemos todavía, pero va a haber un horario para que se les tomen las fotos después. And here will be your sons or daughters' guidance counselors. That information will be shared on their schedule during arena check-in. So, cada estudiante va a tener un consejero que va a seguirlos el año que están en Woodside. También tenemos apoyo para información de las universidades. También vamos a tener
terapistas conectados con la escuela y la señora Mr. Sue está encargado en eso. So, vamos a tener el apoyo que normalmente tenemos durante el año, el próximo año en el internet. All right, sports, Mr. Faulkner, athletic director. If you say something, you'll show up in the speaker box. Hola. Nice to see all you guys. Thank you so much for coming and visiting tonight. My name is Mr. Faulkner. I am the athletic director, and we will be going over our athletic schedule for this year due to the pandemic with the new county guidelines that we have. Él era el señor Faulkner, él es el director de los deportes. Vamos a hablar un poco sobre deportes. Si tienen alguna pregunta, siempre escríbanle en el chat. Vamos a hacerlo muy claro para que no hayan preguntas. Bueno, la primera cosa es que le va a dar un reporte de cómo es de que hicieron los deportes o las prácticas este verano. Hubieron 5 semanas donde los estudiantes tuvieron un campamento de condicionamiento. Hubieron 200 estudiantes, 200 atletas que estuvieron en la escuela. En términos de la seguridad, los niños estuvieron en grupos de 12 estudiantes con un entrenador, con un coach, y estuvieron por los 5 semanas con el mismo grupo. Ellos practicaban de 2 a 4 veces por semana. Hubieron 24 grupos que estuvieron haciendo práctica con muchos diferentes deportes. Se les tomó la asistencia y también les tomaron la temperatura cada vez que los niños llegaban en las tardes a la práctica. Oops, next. Ha sido aprobado de que las 3 temporadas de deportes ahora se ha condensado en solamente 2 temporadas. Ustedes pueden mirar acá las fechas de las temporadas. Tenemos a temporada 1 y temporada 3, perdón, temporada 1 y temporada 2, ya no hay 3 temporadas. Y aquí están las fechas donde pueden ustedes mirar cuándo es que van a empezar y cuándo van a terminar. También es requerido aún de que todos los padres rellenen todos los requisitos, incluyendo que los niños tengan un examen físico para poder participar en deportes. Solamente necesitan hacerse el examen físico ese año y les dura para todo el año. Acá está el enlace donde ustedes necesitan ir y poner toda su información. Es requerido que pongan otra vez la información de su hijo. Y lo bueno de esta página es que ustedes pueden entrar a esta página, ustedes completan toda la información y pueden hacerle ahí clic a todos los deportes de un solo que van a jugar los niños en todo el año. Otra cosa es de que los niños todavía, los niños del grado 10, 11 y 12 todavía van a recibir crédito por el deporte que están jugando. Aquí en WHS, si los niños juegan deportes, eso les cubre el requisito para la educación física y no tienen que tomar los 2 como en otras escuelas. ¿Qué más? Bueno. Awesome. Take a breath, Miss Mooney. And next up is activities. I call her the Queen of Fun. She's known to you as the Director of Student Activities, Miss Leslie Whiff. Hello, thank you very much for being here today. We just want to make sure that all students stay connected and are really involved with the Woodside High School academically, as well as through activities and athletics. La señora Witt, que es la encargada de actividades estudiantiles, está diciendo que quiere estar segura que todos los estudiantes se involucren no solamente en las actividades académicas, pero también en otras actividades que hay en la escuela, como son, va a hablar ahorita. Do you want that I continue, Leslie, or you are going to explain the slides? I can explain a little bit. So we want to just make sure that students stay informed and connected through getting involved with class boards
which is at every grade level, has their own class board officers, and they will be holding meetings virtually. Ajá. Sí, está diciendo nuevamente que con el objetivo de que todos se involucren de todos los grados, está lo que se llama el gobierno estudiantil, las siglas son BOSA, y esto quiere decir gobierno estudiantil, la Junta de Gobierno de Asuntos Estudiantiles y Oficiales de la clase. Ellos tienen reuniones que están abiertas para todos los estudiantes. La elección para los estudiantes, para oficiales de estudiantes del noveno grado va a ser el 10 de septiembre, que es un jueves, y los detalles van a ser puestos en el sitio web, en los medios sociales, y queremos que todos los estudiantes se involucren. También hay clubs que por favor se involucren, y estas reuniones van a ser virtuales, y también pueden crear o empezar un nuevo club. Para que se mantengan informados, pueden ir a Instagram, están ahí los sitios web. Como les decían al principio, toda esta información va a estar puesta online también para que la puedan revisar, o algo que tengan duda lo pueden confirmar ahí, si no, llamarnos para cualquier duda. Thank you, Ms. Lopez. Next up, or back up to the microphone, is AVP Wendy Porter for the next 2 slides to talk to you about our mental health supports and our supports for students in special education with IEPs. Ms. Porter. We learned a lot during the spring about the needs of our students during this time and how to better support their mental health needs. And thanks to the wonderful support of our foundation, we're able to continue and expand our mental health services for the coming school year. Dice que aprendimos mucho sobre las necesidades que tenían de ayuda a salud mental de los estudiantes, y estamos trabajando para cubrir las necesidades, y muchas gracias al dinero que la fundación dio, se pudo continuar trabajando en ello. Ms. Lopez, did you want to go with the... Ok. Dice que durante este aprendizaje a distancia, la señora Van, o el señor... sorry, go ahead. Ajá, que el director del distrito, que el director de educación especial del distrito, estará enviando una carta la próxima semana a todos los padres o guardianes de estudiantes con la fecha de los IEPs, y ahí les va a llegar, se va a ser enviada la información. El distrito continuará proveyendo educación especial y los servicios los servicios relacionados con educación especial. Los case manager estarán entregando información acerca de los planes que tiene el distrito para implementar los IEP, y estos pudieran ser algunos en persona. Esto todavía se los van a confirmar. Los estudiantes tendrán interacción, instrucción, y podrán también registrarse a través de video, de audio o de materiales impresos. Ahí habrá interacción entre maestros, compañeros, ayudantes y compañeros. Thank you, Ms. Lopez. Are there any questions in the chat that we can answer? I can't see the chat because I'm sharing my screen. So does anybody have anything? Not at this point. No. Not at this point. Okay, we will power on then. And so parents will have to get online as well as with their students to be able to support their students, not just on Canvas and checking grades and assignments, but with these parent organizations, particularly as Spanish speakers, the English Learner Advisory Council, and Ms. Lopez and Ms. Porter co-lead that together.
Ok, está diciendo que para los grupos de padres online, queremos que apoyen a sus estudiantes, no solamente en la parte académica, sino también en las organizaciones de atletismo que existen en la escuela. Ahí tenemos el de drama, tenemos también para que participen los padres, el que es IDLAC, tenemos la fundación, tenemos el grupo de música, la sociedad de padres de familia, el equipo de robótica. Entonces sí hay varias actividades en lo que los padres pueden participar online y lo que ella decía, para español estoy yo con muchísimo gusto en la escuela para poder ayudarlos en lo que necesiten. Thank you, Ms. Lopez. One of those parent organizations you mentioned is called the ABO, the Athletic Booster Association, that funds those 4 bullets in the middle. Can you explain those, Ms. Lopez? Sí, dice que para estas organizaciones de atletismo que tiene Woodside, se llama ABO, de apoyo del Departamento de Atletismo de Woodside, y este consiste en 22 deportes. Hay 45 equipos y por encima de 700 atletas. Esto se sostiene a través de donaciones directas, gente que los está apoyando, ropa que está representando los deportes, el que se llama el espíritu, que están en oferta ahora, así que no pierdan la oportunidad de comprarlo, lo tenemos en oferta. También para el ABO, los uniformes, hay equipos para los que existen apoyos económicos, becas, también para acondicionamiento, con un coach que les dé los ejercicios de acondicionamiento, y también hay apoyos para asistentes de los coach. Sigan a este equipo de Woodside de atletismo, a la organización. Ahí tenemos en Instagram, en Facebook y otro que se llama Spirit to Wear Sales. Pueden seguirlo ahí. Y por favor, cualquier donación es apreciada, no importa la cantidad grande, pequeña, por favor donen. Todo esto va a ayudar a los deportes y a otras actividades que tiene la escuela. Tienen ahí el website para que nos hagan el favor de donar, no importa la cantidad. The foundation, a lot of Woodside love for the foundation, and they provide those programs on campus. Last year, we made a big push to increase our percentage of parent involvement. It didn't matter how much parents gave. We just wanted to increase the number of parents who gave. And I'm pleased to say we went from just over 21% to over 1/3 of parents donating. So thank you. Dice que la fundación de Woodside, da mucho apoyo tanto para la cuestión académica, los programas académicos que van a beneficiar a todos los estudiantes, para que las clases sean reducidas, el tamaño de las clases, para tener más cursos que ofrecer, para también el centro de colegio, el apoyo al centro de carreras y colegios, para los servicios de salud mental, para los programas de verano, para tener apoyos de tutoría que se dan en un programa que se llama el DEN, que es en la cafetería. También apoyan a los estudiantes con el costo de los exámenes para las clases avanzadas conocidas como AP y para muchos otros programas que ayudan a los estudiantes y en varias ocasiones también a las familias. So you're getting the hang of it now, that there's a lot of ways for parents to engage. This is one way for PTSA to send information to you. So that's why the 2 bright orange arrows are pointing at that one. Ms. Lopez, will you translate specifically that one? That's so important. Sí, dice que hay muchas maneras para que las familias se unan, a las familias de Woodside se unan online. Ahí tienen el sitio web y dice que esas flechas que están ahí son para que se registren para semanalmente reciben la información actualizada
a través de email sobre los anuncios de las escuelas, los eventos, y esta es enviada los domingos en la tarde, y tienen también ahí un sitio web para seguir a la Sociedad de Padres de Familia, que es conocida como PTSA. También vayan ahí a Facebook, y también para que ustedes entren o tengan el espíritu de la escuela y puedan ayudar al grupo de liderazgo de la escuela. También tienen ahí finalmente el otro sitio web, pero donde están las flechas ahí, si van a hacer clic, eso es para que se registren y puedan recibir toda la información semanalmente. Gracias. So that is the end of our information. I will post it on the website. It's available on the YouTube channel. And by the end of the week, I'll have these slides posted as well as this Zoom presentation. Dice que muchísimas gracias por haber asistido, que esta presentación va a ser puesta en YouTube, la van a poder seguir, ahí va a estar toda la información. Y como inicialmente se dijo, no había preguntas. Si alguien tiene alguna duda, la puede enviar y con muchísimo gusto les vamos a responder. Thank you to our translators, Ms. Mooney, virtual handshake. Thank you so much. To Ms. Lopez, bilingual parent coordinator. Thank you so much. And to Francisco Negri, our head guidance advisor, thank you so much for translating so that all members of our parent community can get this valuable information. Good night. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas Adiós. gracias.